en diferentes áreas de la disciplina, como el campo docente, la divulgación y la organización, conservación archivística. En el área de investigación se orienta por corrientes socioculturales con enfoque de género. Y ahora sí, sin más preámbulo, le doy el espacio de la voz a Clara Medina para que inicie su plática. Y nuevamente agradecer a quienes nos están acompañando acá por el Zoom y también a quienes se van a estar integrando a través de la transmisión en redes sociales. Bien, muchas gracias. Pues espero si me llego a dejar de escuchar, espero no haya ningún problema. Pues sí, más que nada ya habíamos tenido una plática antes en Ciencias Naturales, en marzo me parece, y dimos como un panorama muy general. Me dio mucho gusto que quedara como muchas dudas, ¿no? Muchas veces un gran problema dentro de los activismos, dentro de los feminismos, es pensar que ya lo sabemos todo y pues nunca lo vamos a terminar de saber todo y el espacio donde se puede construir pues nuevas ideas, nuevas soluciones o nuevas propuestas de trabajo es justo desde las dudas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos mm, como una estrategia, una guía como para empezar a dar qué herramientas nos pueden servir para problematizar o cómo identificar cuándo puede haber un problema dentro de un feminismo, dentro de un activismo, principalmente desde esta herramienta interseccional, más para una lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista, que sí tenemos que estar muy conscientes de estas cuestiones porque ahorita para el Estado, sin adelantarme mucho a la presentación, el Estado en el que estamos en general, a nivel global, a nivel en el país y a nivel estatal, sí se está manejando un discurso ya muy capitalizado, muy casi que desde el espectáculo, lo que es el feminismo, el activismo y no nos puede llevar a los lugares más adecuados. Pues bueno, algunos conceptos clave que estaremos manejando aquí. Tenemos cuatro principal, que es lo que es el colonialismo, la blanquitud, el racismo y el capitalismo, porque estos conceptos, para entender la interseccionalidad, muchas veces se piensa esta cuestión de la interseccionalidad como una rama del feminismo, ¿no? Hay muchas ramas del feminismo, pero más bien la interseccionalidad, ¿qué nos refiere o qué nos sugiere la interseccionalidad, ¿no? Tomar en cuenta diferentes contextos, no solamente, por ejemplo, yo que vivo, no sé, vivo aquí en el Tepe, ¿no? Tomar en cuenta que a lo mejor la lucha que me toca a mí a veces es diferente que la lucha que le toca, por ejemplo, a Mariana Rodríguez, ¿no? Que es esposa de un gobernador. Totalmente diferente, son contextos muy diferentes. Y si, por ejemplo, Mariana Rodríguez quiere realizar un cierto tipo de lucha, pero no me toma en cuenta a mí o no toma en cuenta diferentes contextos que están también bajo ciertas opresiones, no se va a llegar a nada. Estaríamos incluso contrariamente cayendo en esto de pues seguir factorizando, seguir favorizando a ciertos grupos que históricamente han sido pues más vistos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer concepto aquí? El colonialismo. Ya lo habíamos hablado un poco la sesión pasada, pero igual, dando un panorama muy general, lo que es el colonialismo es toda una estructura que nos atraviesa a día de hoy, más por nuestro contexto latinoamericano. Obviamente, pues tenemos históricamente estos ejercicios de colonización, Estados Unidos, bueno, aquí era Nueva España, tenemos estas cuestiones de colonización española y también francesa. Todo esto, al momento de que llegan estos ejercicios de colonización, crea como cierto tipo de rupturas en el pensamiento. Antes y aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Grupos originarios, como por ejemplo los mapuches en Chile, en el norte de Chile, si tenían un concepto muy diferente de lo que es el género y tenían tres formas de llamarle a las personas dependiendo su cosmovisión, llegan estos ejercicios de colonización y ahora se imponen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no hay tres géneros, ahora son solo dos géneros y tienen que cumplir ciertas normativas. Y esto no solamente va del lado del género, también va del lado de lo que es el andar mismo, el cómo se está produciendo y el cómo se va a vivir. O sea, el colonialismo es toda una estructura de series que nos pide ser a través de la mirada de colonizadora de estos grupos europeos, ¿no? Un sesgo muy europeo. De la mano de esto va la blanquitud. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí en México, llegan los españoles, se dan todos estos ejercicios de sincretismos culturales, pero ¿qué empieza a suceder? Obviamente aquí estamos hablando de que es un contexto donde la mayoría de la población es de tez morena, pero se empiezan a irradiar estas cuestiones del racismo, sí, pero hay que entender a la blanquitud no solamente como muy colorista, o sea, sino como toda una categoría, toda una estructura, una forma de ser que nos habla de que alguien está más alienado, o sea, más junto a todo lo que la blanquitud espera de nosotros. Un caso muy sencillo,
No sé si alguna vez han visto estos trends de TikTok de que es guapo o solamente es blanco. Ahí va un punto, ¿no? Hay muchos estándares que son propios de la blanquitud, pero que aquí se exigen. Es un contexto totalmente diferente y que no es viable. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto totalmente diferente, pero sin embargo, en diferentes estructuras favorecen más este lado de la blanquitud. Es un tema muy complejo, de verdad es muy interesante, pero es como una categoría, ¿no? Que nos sirve mucho para entender todo este conjunto de luchas. Ahora, justo con lo de la blanquitud viene la cuestión del racismo. Es un tema, el término del racismo se puede ver en muchos lados. Estemos en un contexto latinoamericano o no, seguimos estando en una sociedad sumamente racista y con incluso comentarios muy leves hasta estructuras jurídicas nos hablan de una cuestión racista. Por poner un ejemplo muy sencillo, eh, hay bailes que son un poco más estigmatizados. ¿Por qué? Porque se asocian a que son bailes propios de culturas afroamericanas y esos bailes terminan siendo vulgares, ¿no? Pero si se llega a una persona blanca o con todas estas estructuras de blanquitud, de privilegio capital, etcétera, etcétera, hacerlo, deja de ser vulgar y pasa a ser algo más mainstream, ¿no? Entonces, las estructuras de racismo vienen en todos lados y se adaptan a todos colores, ¿no? Junto con qué se va a estar estructuralizando o con qué se ayuda mucho el racismo, la blanquitud del colonialismo, del capitalismo. Siempre es el problema y siempre va a ser el problema y lamentablemente no creo que podamos salir del capitalismo en un muy buen tiempo, pero el capitalismo es todo, ¿no? Capitalismo surge también y se agarra mucho de estas estructuras coloniales. Conforme va avanzando el transcurso de la historia, tenemos el paso a la edad como contemporánea, en el siglo XVIII, después de las ideas de la Ilustración, de todos estos nuevos cambios en la mentalidad, se pasa de un pensamiento mágico a un pensamiento más crítico que valora la razón humana y la revolución industrial, pues justo hace esto, ¿no? Se pasa de una economía más lenta, más poco a poquito, más manual, a una economía que produce en masas, que requiere de grandes máquinas y que para que esas máquinas funcionen necesitan de qué? De fuerza humana. Ya en vez pasamos de unos sistemas que casi llegan a la esclavitud a sistemas más de trabajo, ¿no? Y el gran problema con el capitalismo es prácticamente todo. Yo le comentaba a mis alumnos que afecta en todo un sistema económico, aunque lo queramos ver de otra manera y queramos vernos esperanzadores, no es como que no afecte nada. Un sistema económico afecta a todo. O sea, prácticamente, por ejemplo, si yo me deprimo o estoy pasando por un episodio depresivo, no puedo dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque justo vivo en un sistema que me exige trabajar, trabajar, producir, producir, sin tomar en cuenta si puedo estar en depresión, sin tomar en cuenta si tengo algún tipo de afectación en mi salud mental, en mi salud física, en mi salud cognitiva, todo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar trabajando para este sector proletario. Obviamente para el sector que por, por milagro de cuna nació en todos los privilegios del mundo, pues obviamente a ellos les favorece muchísimo más. Este sistema capitalista pues también se vale del colonialismo, de la blanquitud, del racismo y a la vez estos cuatro conceptos se agarran mucho de la raza, del género y de la clase, por supuesto. O sea, para que el colonialismo exista se necesita de una estructura racista. Para que la estructura racista exista necesitamos una estructura totalmente capitalista. ¿Por qué? Porque sigue favoreciendo a un sector. Normalmente la burguesía en cuestiones históricas y ahorita pues entendiéndolo más en estos contextos, ¿quiénes son en su mayoría? Por poner un ejemplo, Jeff Bezos es un hombre, para empezar, ahí tenemos la cuestión de género, un hombre sumamente millonario. Tenemos la cuestión de capital, la cuestión de clase, y es un hombre blanco, no solamente por la cuestión de tez, sino porque viene de un contexto americano, bueno, de Estados Unidos, que le favorece y le da mucho foco, y viene también de familia. Muchas veces se crea este mito de la meritocracia, por ejemplo, con Mark Zuckerberg, de que empezó en un garage y todo eso, cosa que es totalmente mentira. O sea, ellos vienen de toda una estructura de generaciones de riqueza heredada que viene precisamente del capitalismo. Entonces, para entender el capitalismo, necesitamos entender que se necesita de una estructura racista, de una estructura colonial y que también se va a partir mucho del género. Por ejemplo, aquí tenemos les puse unas imágenes. Son varias frases que se han llegado a utilizar en diferentes momentos de diferentes marchas. Por ejemplo, patriarcado, capital, es alianza criminal. No existe una forma de que no haya patriarcado sin que haya capitalismo. O sea, el patriarcado y el capitalismo son hermanos siempre y van a ser siempre hermanos. De nuevo, capitalismo necesita de racismo, de blanquitud, de opresiones de género, etcétera, etcétera, y le podemos seguir escarbando, pero es toda una serie de
de estructuras que nos permite estar en la posición en la que estamos, ¿no? Y bien, ¿qué otra cosa también debemos de entender? El feminismo en sus primeros momentos, aquí tenemos a Olympe de Gouges, que fue la que hizo la Declaración de los Derechos por la Mujer. ¿En qué contexto se hizo esta Declaración de los Derechos de la Mujer? Estamos en un contexto de la Ilustración, es el siglo XVIII, de una nueva revolución industrial, cambios de paradigma muy pesados, pasamos del pensamiento mágico a un pensamiento más, de nuevo, que valora la razón humana, y se hace una declaración por los derechos del hombre, tomando en cuenta estas nuevas filosofías y nuevas estrategias como para darle un poco más la vista al hombre, valorando esta razón humana. Obviamente, pues tenemos a este personaje y surge esta declaración. Yo lo que le comento mucho a mis alumnos, a ver, posiciónense. Estamos en el siglo XVIII, hace 400 años, casi 400 años. No, no es posible, no entraría en ese sentido, no compagina que en esta Declaración de los Derechos de la Mujer también se tomen en cuenta derechos de la mujer, por ejemplo, una esclava negra, no eran tomados en cuenta, ni siquiera para la Declaración de los Derechos del Hombre, los esclavos negros hombres eran considerados. Entonces, empezamos en esta línea, ¿no? Los principios de lo que entenderíamos ahorita como un feminismo, ¿a quién considera precisamente? Pues a mujeres de la élite blancas. Fue un inicio, sí, no se dice en cuestión de demeritar, sino se dice en el sentido de que así empezó y eso fue lo que se empezó a tomar en cuenta. Obviamente, aquí hay otra cuestión muy importante. Aparte de que eran declaración de los derechos de la mujer, una mujer burguesa, una mujer que pertenece a la élite, es una mujer que letrada, o sea, que ha tenido toda una serie de privilegios que le permiten que estudiar lo suficiente como para que en ese momento pudiera ser, por ejemplo, Olive de Bush, algo tan importante o disruptivo como ponerse a la contraria de esta declaración de los derechos del hombre que únicamente, de nuevo, toma en cuenta los derechos del hombre privilegiado, el del hombre de la burguesía. Obviamente, y es totalmente válido que a ella le hubiera atravesado que no se tomara en cuenta su papel, pero es justo eso, solamente se tomó en cuenta el papel de ella. No creo que en ese momento ya se hubiera tomado la tarea de decir, ah, bueno, también hay que darle derechos a las esclavas negras, porque era una estructura que le favorecía a ella. Por ejemplo, con otro ejemplo muy característico, Simone de Beauvoir, que es un personaje muy controversial, pero tomando el ejemplo, ¿no? Ella es de la primera ola feminista, que son las sufragistas francesas. Vuelvo a lo mismo, estamos en un contexto europeo que únicamente va a tomar en cuenta a quién, sujetos europeos, que son estos sujetos históricamente tomados en cuenta. Por ejemplo, en los libros de historia siempre tenemos un discurso muy oficial que nos habla o nos quiere hacer ver la historia como en Europa pasa esto y por consecuente en América Latina pasa esto. Y es totalmente contrario. O sea, sí hay momentos en Europa que influyen directamente a decisiones o procesos históricos en América Latina, pero muchas veces ha sido al contrario. Por ejemplo, ahorita que pasó la independencia, tenemos el caso de la Negra de Haití. Fue la primera república negra en el mundo y estamos hablando de 1804, casi 20 años antes de que aquí en México se diera la independencia. ¿Y gracias a qué? A una serie de movimientos antiesclavistas en Haití. Bueno, antes era una colonia francesa y eso nunca se dice normalmente en los libros de historia. ¿Por qué? Por muchas cosas, por el discurso oficial, porque estamos hablando de que un discurso oficialista de historia mundial siempre favorece a quién, de nuevo, sujetos históricamente tomados en cuenta, europeos, políticos, gentes en las esferas del poder, quienes no están en esas esferas de poder. En el caso de la República de Haití, por ejemplo, pues los esclavos negros. No es un discurso que se maneje normalmente. Entonces, con Simón de Beauvoir pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que sí, tiene todo un postulado, toda una serie de teorías, de ideas que ayudan mucho a ir, ahora sí, empezar a hablar de un feminismo, pero ¿qué pasa? Pues justo, estructuralmente el feminismo que propone Beauvoir y muchas otras teorías, en estructura, en propuesta y hasta en cómo se piensa, favorece únicamente a sectores históricamente privilegiados. Obviamente Simone de Beauvoir, con todo derecho, igual que con Olympe de Gouges y con otros ejemplos que vamos a poner, pues obviamente le atraviesan varias opresiones, pero no son las mismas opresiones que le estaban ejerciendo. Y otra idea muy, no errónea, no lo quiero poner tan así, pero muy común de caer,
es que por ser mujeres no ejercen cierto tipo de opresiones. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, por poner un ejemplo que no es que sea cierto, si ella hubiera sido dueña de una fábrica donde tuviera 80 trabajadores hombres y no les pagara nada, pues ella seguiría replicando estructuras de opresión desde el lado del capital, ¿no? Y es un error muy común en el que se llega a caer, ¿no? Pensar que por el hecho de ser mujer no vamos a estar ejerciendo opresiones. Error que se ve o lugar en el que se ve caer a lo largo de la historia y en el que todavía se cae a día de hoy. Y también ese discurso de, por el hecho de ser mujer, yo no puedo ejercer ningún tipo de violencia, pues incluso hasta nos da un poco la vuelta, ¿no? Nos hace de nuevo caer en esta posición de mujeres que no, inocentes palomitas, cuando no es así. Todo el mundo conocemos a una que nos ha hecho algo ahí bien denso y también hay que problematizarlo y es totalmente válido hablarlo de esa manera, ¿no? Diversificar nuestros contextos y también pues aportar desde nuestro propio contexto personal, ¿no? Entonces, de nuevo, feminismo, ¿para quién fue pensado en un primer momento? El feminismo nació blanco. O sea, el feminismo es hijo de la blanquitud y es hijo de muchas ideas ilustradas que sí aportan mucho al rumbo de la historia mundial, pero viene de estas ideas que solamente toman en cuenta a estos personajes más históricamente privilegiados. La burguesía, la élite, gente de poder, gente con mucha cartera cultural, ¿a qué me refiero con esto? Sino con muchos contactos de por medio, ¿no? Con mucho privilegio de estar estudiando. Por ejemplo, llegan las rupturas, ¿no? Ya hablamos de la primera ola del feminismo con las sufragistas, todo esto en movimiento francés, y tenemos una ruptura que yo creo que es de las más importantes en los años 60. ¿Qué pasa en los años 60? Muchas cosas. A nivel mundial, podemos hablar de movimientos estudiantiles. Aquí en México tuvimos el movimiento del 68. A nivel global se tuvieron 9 movimientos estudiantiles. ¿Por qué? Para los 60, lo que es la educación superior, por ejemplo, la universidad, empieza a ser algo ya más aceptado o más utilizado por la clase media baja. Supongamos que tuviéramos un contexto de 100,000 jóvenes, ¿no? 100,000 jóvenes, de los cuales solo 200 pertenecían a la esfera pues, alta, a clase alta, solo ellos tenían acceso a una educación más superior, más preparación académica. En los 60, por ejemplo, ya teníamos la Universidad Autónoma de México, pero también tenemos otro tipo de ejercicios para que estas universidades o esta educación llegue a la mayoría de la población. Entonces tenemos la UNAM, empieza a subir muchísimo lo que es sus tasas de inscripciones y quiénes son la mayoría, personas de clase media o clase media baja. También tenemos en Estados Unidos, a nivel global es algo que se da mucho, personas de clase media baja que ahora sí, por primera vez en la historia, tienen acceso a una universidad pública y a una educación superior. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a aprender nuevas cosas? Pues empiezas a ver diferente la vida, ¿no? Empiezas a romper paradigmas y es lo que pasa. En los 60 se rompen muchos paradigmas. Tenemos lo de nuevo, lo del 68, tenemos movimientos de liberación sexual, culturalmente tenemos muchos movimientos que nos hablan de otra forma de ser jóvenes y por lo tanto tenemos en estos ejercicios de liberación sexual, también tenemos en los contextos comunistas, tenemos muchas influencias de pensamientos como el Che Guevara en Sudamérica y esto hace que empiecen a haber como nuevos cuestionamientos. Y ya teníamos con Simone de Beauvoir que la mujer nace, no se hace, se empiezan a repensar esto, ¿no? ¿Qué otro tipo de ejercicios tenemos que es uno de los más importantes? Formas de repensar el estar desde nuestra condición, por ejemplo, de clase o de raza. Movimientos antirracistas son muy importantes y se fusionan estos movimientos, ¿no? Tenemos movimientos antirracistas, tenemos movimientos que están repensando el ejercicio de la liberación sexual y también tenemos movimientos que están pidiendo justo derechos como el divorcio, derechos acceso a los derechos reproductivos, cuestiones del aborto, etcétera, etcétera. Y a nivel global, también a nivel Latinoamérica, que es muy importante, tenemos nuevos movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de lesbianas socialistas, ¿no? Nuevas formas de considerar a nuestro andar y nuestro luchar. O sea, simplemente a partir de los 60, por muchos contextos, ya mencionamos la cuestión de la educación, tenemos, por ejemplo, los Pirineos de una guerra fría, que también está ahí generando ciertas rupturas o ciertos desencuentros entre comunistas, capitalistas, etcétera, etcétera, y eso que nos hace que se empiecen a repensar todo y se empiezan a criticar teorías
previas, como por ejemplo las de Simone de Beauvoir. ¿Cuáles son las principales críticas? Las que les menciono, ¿no? Ok, sí, Simone de Beauvoir dice que tal, 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 pero ¿y dónde quedamos nosotras, no? Por ejemplo, Angela Davis es una gran, gran, gran autora. Ella es la que empieza o crea un gran paradigma para empezar a ver no solamente una lucha por los derechos de las mujeres, solamente porque sí, sino porque también les atraviesa a ella como una mujer negra otras opresiones, como por ejemplo el racismo. O sea, no va a ser la misma opresión de una mujer blanca que pues sí, se le ha hecho obviamente atravesado por violencias de género, pero en su momento, en los 60, tenía toda una estructura de privilegios por su blanquitud, por ser blanca, que una mujer negra no tendría. Entonces empiezan a hacer estas nuevas teorías feministas, ¿no? A partir de los 60. Incluso aquí en México, con el movimiento estudiantil del 68, empezamos con un nuevo ejercicio de replantear la posición de las mujeres estudiantes, que ese es otro tema, no nada más era hombres de clase media baja accediendo a la educación superior. Ya estamos hablando de mujeres ingresando a una educación superior de clase media baja. Entonces les hace ver como una nueva forma de repensarse y cuál es su posición en todas estas estructuras de opresión y darse cuenta. Es como una forma de abrir ahí el tercer ojo de que hay más cosas que nos están oprimiendo más allá de nuestro haber nacido como mujer o que le pueden más, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, esta imagen me gusta muchísimo porque es machismo, es fascismo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el fascismo. Eh, Surge también muchos ejercicios de, muchos movimientos de liberación sexual. Los ejercicios también se ven a partir de los 60, en los 70 tenemos las primeras marchas por el orgullo LGBT en México, en Estados Unidos también tenemos muchos ejercicios de orgullo homosexual, pero no solamente un orgullo homosexual blanco, sino un orgullo homosexual que también se enorgullece mucho de esta cuestión de la raza, ¿no? Como de sí, también tenemos mucho esta cuestión de raza atravesada, aparte de nuestra cuestión de la liberación sexual. Y esto también avanza en los 80, ¿no? Con esto del VIH, empieza una serie masiva de discursos de odio, no solamente a los homosexuales, sino simplemente también a personas homosexuales y aparte la cuestión racial se vuelve pues una bola de opresiones bastante fuerte de atacar y muy, muy profunda a la cual analizar. Y otra ruptura que me parece una muy importante en el contexto latinoamericano es en los 90, cuando aparece aquí, al menos en el caso particular de México, el movimiento zapatista de liberación nacional. ¿Qué pasa con los zapatistas? Si alguna vez han escuchado de ellos, tienen todo un discurso de hasta aquí nos posicionamos frente al neoliberalismo. Es muy complejo el tema del neoliberalismo, sí, pero pues en pocas palabras, en los 90 tenemos el Tratado de Libre Comercio aquí en México. ¿Qué pasa con el libre comercio? A día de hoy, Canadá tiene su buen capital, ¿no? Está estable económicamente, pero ¿de dónde vienen esas riquezas? Vienen de que vienen a poner sus mineras aquí en México, pagándole una miseria, dando nada de condiciones laborales, éticas a los trabajadores. ¿Y de dónde vienen esas riquezas? Precisamente de las opresiones de otras personas. En el EZLN empiezan estos ejercicios de decir, no, ok, sí, tu libre comercio está afectándome a mí como comunidad originaria que llevo años siendo oprimido o años siendo delegado en el discurso oficial, desde las leyes, socialmente son discriminados y aparte con este libre comercio puede llegar cualquier empresa que tenga más capital a mi territorio, que ha sido un territorio que tiene mucho valor cultural, mucho valor familiar, mucho valor incluso de su cosmovisión, pueden llegar a poner, por poner un ejemplo, una minera y esa minera a mí simplemente me va a quitar todo. Entonces, en el movimiento de liberación, el EZLN, tenemos también todos estos ejercicios de repensar y de que estos sectores empiezan a levantar un poco más lo que es la voz. Aquí nada más en un momento que ya se me fue la diapositiva. Igual al final espero que me dé un poco de tiempo para dar si hay dudas, porque me parece que es un tema que
poco a poquito. También vamos a hablar un poco de lo que es el contexto aquí de Querétaro, porque han pasado bastantes cosas. Y sí, el STLN es algo muy importante. Tenemos comunidades indígenas levantándose y haciendo sus propias comunidades donde el Estado no puede meter mano. ¿Por qué? Porque históricamente el Estado nunca le ha respondido a comunidades originarias. Y también aquí tenemos la cuestión del género. Hay muchas comandantas que levantan la voz por ejemplo, en comunidades indígenas que se da mucho esto de casar niñas desde chiquitas. Ahí también se hace la ruptura dentro de sus propias comunidades. Y ahora sí, un tema muy controversial últimamente y que lamentablemente se hace mucho de ver es la cuestión del borrado de mujeres a partir de qué? De la transfobia, el racismo y los sesgos de clase. Ahora, ¿qué pasa con estos pensamientos desde la transfobia? Que hay que ser muy objetivos para verlos, ¿no? El primer argumento que utilizan tanto feministas que son totalmente transfóbicas y que también utilizan personas de la ultraderecha, aquí es un punto muy importante. Ahorita estamos en un momento en el que prácticamente hay grupos de la ultraderecha, súper conservadores, homofóbicos, lo que ustedes quieran, lo peor del mundo, que comparten más discurso y comparten más ideas con grupos transfóbicos que se dicen ser feministas. Entonces, eso es muy grave. ¿Por qué? Empezamos con un pensamiento fundamentalista, o sea, purista y abolicionista. Hay que ser realistas, o sea, sí, el género llega a representar muchas opresiones, por supuesto, pero no es como decir, aunque es un sueño muy chairo y muy utópico de que, ay, ojalá mañana se acabe el capitalismo, pues no se va a acabar. Es triste, pero no lo va a hacer. Eso es hasta incluso vivir en una estructura muy privilegiada de pensar que yo ya mañana me voy a salir del capitalismo. Es sumamente de una esfera de privilegio pensar que vamos a poder abolir un sistema capitalista como el que estamos viviendo. Da lo mismo entonces decir que es sumamente privilegiado decir que vamos a abolir el género. Es, es muy poco probable que eso pase y solamente a una persona que tenga todo el capital del mundo para irse a una isla en medio de la nada, dejar toda su vida y todo su trabajo para vivir libre de género, podría hacerlo y lo dudo. Uno de los principales argumentos o formas de definir estas cuestiones abolicionistas es que, por ejemplo, le preguntas a una persona transfóbica, a una feminista transfóbica, qué es una mujer y te va a decir hembra humana, ¿no? Como para no caer en estas cuestiones de género. Y eso de la hembra humana es una total, eh, es una falta de respeto total. Cuando estábamos hablando de sistemas esclavistas, ¿cómo se utilizaba para definir a los esclavos? Ni siquiera se les consideraba como humanos a los esclavos negros. Entonces, prácticamente eso decir de que hembra humana para no caer en cuestiones de género, porque se quiere abolir el género, es sumamente racista. ¿Por qué? Porque ni siquiera se les está dando la categoría humana. Simplemente se les está tratando como si fuera otra cosa que no fuera humana. Y ahí a mí me parece que estamos ya rayando una línea. ¿Qué otra cosa se vale un discurso transfóbico de un determinismo biológico? O sea, que nos obliga a simplemente empezar en dos géneros, ¿no? Y eso es totalmente una herencia colonial. De nuevo, hasta en la cosmovisión, los mapuches tenían tres formas de decirle a las personas. Tenemos aquí a los mushes, tenemos también aquí otros ejercicios o incluso biológicamente tenemos el síndrome de Klinefelter, que nos habla, o sea, nos habla de que no es imposible pensar que biológicamente solo hay esto y esto. Es imposible. Pero eso es una herencia colonial. El colonialismo justo hace este ejercicio de dividir en esto, y no hay un intermedio. Eso es totalmente... Hay diversidad. En el mundo hay diversidad para donde lo veamos. Entonces, que venga este discurso a decir que solamente hay hombre, mujer y ya, es totalmente racista, es totalmente... es impensable, es contradecir muchas teorías. Y ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Lo que es el discurso transfóbico está sesgado de una estructura súper privilegiada que le atraviesa que la clase y la raza. Por ejemplo, esto de borrado de mujeres, no sé si alguien ya había escuchado del borrado de mujeres, pero es algo que muchas teóricas feministas, que parten desde la transfobia y que obviamente no son mujeres que vengan de cualquier lado, son mujeres que vienen de nuevo siglos y generaciones de riquezas heredadas, son mujeres sumamente privilegiadas que se atreven a decir esto de que las mujeres trans van a venir a borrar a las mujeres, lo cual es una total
Es increíble que se pueda decir eso, porque estamos hablando de un grupo minoritario. ¿Cómo es posible que un grupo minoritario te venga a borrar a ti, que eres una persona blanca, que estudió en miles de colegios, que ha tenido el privilegio de hacer intercambios, que nunca ha tenido que trabajar en la calle para poder ganarse el pan, porque no le dan trabajo? ¿Por qué? Porque por estos prejuicios de la gente. Entonces, un discurso transfóbico nos está hablando de un discurso sumamente racista, nos está hablando de un discurso sumamente sesgado por la clase, sumamente privilegiado, y que incluso es más parecido a un discurso de la ultraderecha. Y eso es, ahí está la primera red flag, y para mí ya es más que suficiente para decir que estos discursos transfóbicos son totalmente inaceptables a día de hoy, vengan de donde vengan y vengan de quien vengan. ¿Por qué digo que vengan de quien vengan? Por ejemplo, son casos muy polémicos. Por ejemplo, Foro de Aclaraciones Necesarias sobre la Categoría de Sexo y Género. Este foro se llevó en la UNAM, me parece que en el 2020, y se invitó a la crema innata de las teóricas feministas aquí en México, entre ellas Marcela Lagarde. También se invitó, me parece que a Laura Lecona. No basta con hacer dos clics para buscar Marcela Lagarde. Marcela Lagarde sí hizo unos aportes muy importantes a la cuestión jurídica. Creo que fue ella la que ayudó mucho a esta categoría del feminicidio en la jurisdicción. Pero Marcela Lagarde tiene toda una serie de postulados que dice que aquí, en el siglo XXI, 2024, al verdadero caballo de Troya del feminismo, o sea, el verdadero ataque que se debía tener al feminismo, no es, por ejemplo, el capitalismo, no, para nada. No es el ascenso de la ultraderecha, no, para nada. El verdadero caballo de Troya del feminismo para la Marcela Lagarde son las mujeres trans, así es. No otra cosa, no las cuestiones de un estado violento, no el narcoestado, nada de eso. Aquí el verdadero enemigo, ¿cuál es? Las mujeres trans. Fíjense nada más. Aquí estamos de nuevo, es una académica que vive de su SNI. No hay una cuestión que la queje en la vida. Laura Lecona, de nuevo, que por cierto una vez la invitaron a la UAC. Yo no sé quién permitió que invitaran a Laura Lecona a la UAC. Tiene un libro que se llama Cuando lo trans no es transgresor. Díganme en qué momento Laura Lecona tiene la capacidad para, ella siendo una mujer cis, decir que no. De nuevo aquí lo trans, puch, ya nos olvidamos de luchar contra las estructuras patriarcales, nos olvidamos de luchar contra el machismo que vive diario miles y millones de mujeres. No, aquí el verdadero enemigo son las mujeres trans, que incluso aquí que yo estaba dando yo la plática es incluso hasta una contradicción. Aquí me parece que hasta el espacio le debió de haber cabido a una mujer trans, simplemente pues aquí está el espacio. Y otro tema aquí en particular, este es un colectivo muy famoso, es las Brujas del Mar. Brujas del Mar es de Veracruz. Aquí está una de sus fundadoras. ¿Abrazado de quién? Si lo alcanzan a ver. Felipe Calderón. Ujú. Felipe Calderón, presidente panista. No es necesario darle muchas vueltas ahí al hilo, pero es el PAN. O sea, no puede haber cosa más conservadora y más racista y más homofóbica y todo lo que ustedes quieran que el PAN. El PAN viene de toda una estructura de ultraderecha horrible, aunque se las quiera dar de muy woke aquí. Y ahora, también aclaración, no es cuestión de preferencias políticas. A mí ningún partido político me va a convencer de que tienen esa cuestión de género, pero aquí las cosas son muy claras. Pasó una cuestión muy reciente, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, y yo no dudo que lo hayan escuchado por ahí, de esta luchadora de Iman Khelif. ¿Cómo se le, o sea, cuáles fueron las herramientas para empezar a decir que era una persona trans? Simplemente fue una vista estética. Eso es sumamente racista, eso es sumamente transfóbico. Resulta que es una mujer, si nos vamos a estos determinismos biológicos, biológicamente es mujer. Salen las brujas del pan, así se les dice, brujas del pan, no brujas del mar, a hacer toda una serie de comunicados. No es noticia, Brujas del Mar siempre hace comunicados sumamente transfóbicos, diciéndole hombre a una mujer que nació mujer y decidió seguir siendo mujer toda su vida, solo porque se ve como se ve. Eso es sumamente racista y no es posible que Brujas del Mar ahorita sea una de las colectivas feministas más reconocidas de México y que es peligroso. ¿Por qué? Porque tiene mucha injerencia a nivel nacional, como bien vemos aquí, súper amiga esta mujer de Felipe Calderón. A mí Brujas del Mar me tiene bloqueada. Siempre bloquean a la gente que les llegan a señalar que son, para empezar, panistas y que son totalmente aliadas del Estado, ¿no? Laura Lecona igual, Marcela Lagarde igual. Son personas que a lo largo van generando muchos privilegios y lamentablemente utilizan su voz ¿para qué? Para estar dando discursos de odio a minorías. Estamos en un contexto de que México tiene unas tasas de transfeminicidios
altísimas, si no es que le hace la competencia a Brasil. Sí tenemos muchas figuras que están como reivindicando este papel, pero la realidad es otra. Aunque tengamos, por ejemplo, a Wendy Guevara siendo muy famosa, tenemos una realidad sumamente violenta para las personas trans, mujeres, hombres trans y las infancias trans, ni se diga, ¿no? ¿Qué otro aspecto aquí es muy importante? Hay una colectiva aquí en Querétaro que, híjole, se llama Feminismo para Todas. Feminismo para Todas es normalmente la que convoca las marchas aquí en Querétaro, las grandes que se hacen el 8M, van a ser una al 25N, me parece. No, totalmente. Y nada más falta con ver tantito de todo lo que publican para darse cuenta que es una organización sumamente transfóbica. Y si es transfóbica, es racista. Si es racista, tiene una cuestión de clase. Solamente toman en cuenta cierto tipo de mujeres y no hace falta tener 3 pesos de inteligencia para darse cuenta que Feminismo para Todos es totalmente aliada del Estado de Querétaro. Justo hablando del Estado de Querétaro, para aterrizarlo un poco más. Eh, Tenemos un contexto, al menos aquí en Querétaro, sumamente violento que acaba de pasar hace poco con los artesanos indígenas, ¿no? Se hizo toda esta estrategia de orden y limpieza social. ¿Qué es eso? O sea, es totalmente racista. ¿Qué fue lo que pasó con los artesanos indígenas? Simplemente se ven mal en el centro, adiós, ¿no? ¿Quién está gobernando ahorita? Estamos bajo el gobierno de quién? Del PAN. El PAN ahorita ya se las da de partido feminista. No puede haber un partido feminista que no se atreva a hablar de la interrupción legal del embarazo. O sea, si de verdad se las van a dar de eso, pues ya yo ya quisiera ver a Querétaro legalizando la interrupción del embarazo. Esto no creo, ojalá y pase pronto, pero pues estamos hablando en un contexto de la suma ultraderecha. ¿Qué pasa? No es el feminismo, no nada más ponerte el pañuelito y salir a marchar el 8 de marzo y ya, es más allá de eso, ¿no? Si de verdad estos partidos se las quisieran dar de perspectiva de género y todo, estarían rompiendo con cuotas de género, de nuevo, legalizando lo que se lleva pidiendo por años. De nuevo, aquí en Querétaro últimamente, ¿cuántos feminicidios han habido? Esto no estamos hablando de que es un feminismo ahora sí o en el Estado, no va a pasar ahora en nivel nacional. Tenemos ahora sí una presidenta. Es un hecho histórico totalmente, pero me gustaría ver a la presidenta dejando de estos ejercicios de militarización. El Estado militar o la milicia siempre ha sido un instrumento sumamente violento a lo largo de la historia, ¿no? Ahí no puede haber un espacio entonces para decir que es una perspectiva de género, tener a militares que han desaparecido, que han matado gente, que han hecho hasta lo imposible como para replicar un estado violento en las calles. Vuelvo a lo mismo, es un feminismo ya casi de estado. Obviamente, si estamos hablando de un estado, yo les pregunto a ustedes, ¿el estado nos cuida? No nos va a cuidar nunca y no nos está cuidando y no creo que nos cuide, aunque se las den de feministas o aunque el 8 de marzo se ponga un pañuelito morado. Y esto no es nada más a nivel Querétaro, esto es a nivel global. En España tenemos el partido Vox. No sé si alguna vez han llegado a ver cuando es el 12 de octubre, estas imágenes de un partido que dice que fue como el encuentro, que gracias a los españoles, bla, 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 es una cuestión sumamente racista. El Vox es ultra racista y en España es sumamente xenófobo, o sea, sumamente detestable y de la ultraderecha, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la ultraderecha, racistas, homofóbicos, antiderechos, todo que ver. ¿Con quién se alió el partido Vox? Con el partido feminista en España. Para empezar, ningún partido político puede ser feminista totalmente si van a seguir dándole la vuelta a este estado que replica muchas violencias. ¿Y para qué se unió el partido feminista y el partido Vox? La ultraderecha se unió con la izquierda. ¿Contra quiénes se unieron? Contra la ley trans que ven como una peligrosa y una anticonstitucional. Entonces, eso en España. Aquí en México, pues peligrosamente tenemos muchos ejercicios de eso. El PAN aquí en Querétaro, en muchos estados está el PAN. En muchos estados también están estas colectivas que son sumamente transfóbicas y que están sumamente aliadas con el Estado, venga del partido que venga. Y a mí sí se me hace muy preocupante. Por ejemplo, ¿quién acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos? No porque Kamala Harris también sea
persona muy que vaya a dar la voz por estos sectores, pero acaba de ganar Trump. En El Salvador tenemos a Bukele, tenemos un ascenso a nivel global de la ultraderecha que a mí me parece súper peligroso. O sea, sí me parece que es algo que nos debe de competir a nosotros porque no me gustaría ver que en un futuro aquí en México se postule alguien como Eduardo Verástegui, que quiera hasta incluso crear leyes para detener activistas, detener o matar activistas y que termine ganando y que la derecha empiece a ganar poco a poquito, todo porque no tenemos un poco el ojo crítico de ver quiénes o qué discursos se están manejando, ¿no? Entonces hay que ser bien cuidadosos, no es necesario salir a marchar cada 8 de marzo, incluso es hasta muy desgastante, ¿no? Te echas el pleito y en tu familia, gastas energía, ves cosas muy sensibles y al final de cuentas, pues te estás arriesgando no a mucho, porque es algo que ya se ve un poco más, es socialmente un poco más aceptable, pero hay que pensar más bien con quiénes estamos marchando, ¿no? O ya si efectivamente marchar ahorita representa algo, aunque nos guste o no nos guste, a mí me duele mucho aceptarlo, pero pues las marchas ahorita son casi que un espectáculo, ¿no? Son para irte a tomar un poco la foto, lo cubre la prensa, nunca se indaga en por qué se está marchando, ya casi hasta se utilizan consignas que nada que ver con una lucha justo que apunte a otros problemas como el capitalismo. Aquí en Querétaro, pues tenemos muchos problemas de racismo, la cuestión de seguridad que estamos pasando aquí en Querétaro, solamente que también la atraviesa y ya quisiera yo ver a colectivas como Feminismo para Todas poniéndose en contra de eso. No creo que lo hagan. ¿Por qué? Porque obedece a esto del feminismo de Estado. Y pues ya casi para cerrar, eh, hay muchos ejercicios que podemos hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Siobhan Guerrero, es una institución, la doctora, ella es bióloga y aparte es filósofa, ella es una mujer trans de la UNAM y todo lo que dice, tiene mucho que darle, sí tiene un lenguaje muy rebuscado, la verdad no es como muy fácil de entender, pero justo nos habla de estos ejercicios de, pues, de pensarlo de otra manera, ¿no? Una lectura casi que obligada, y hay muchos artículos, tampoco es necesario revisar así directo lo que dice la autora, más bien como verlo y aterrizarlo un poco a nuestro contexto. Angela Davis, que es una figura súper importante, una frase que me gusta mucho, ¿no? El feminismo eficaz tiene que luchar contra qué? Contra la homofobia, contra la explotación de clase, raza, género, el capitalismo y el imperialismo. ¿Por qué? Porque si a mí como mujer me quitan esta opresión, pero la sigue teniendo un hombre que vive en la periferia, que no gana lo que debería de estar ganando, pues esa batalla quizás sí la gane yo, pero se la estamos dejando a otras personas y esas otras personas no están teniendo lo que yo puedo tener por mi serie de privilegios, ¿no? Eh, Micaela Dulard, también la recomiendo mucho. De hecho, fue un caso muy curioso. Hace como unos meses en la Facultad de Filosofía la tuvimos invitada a Micaela Dulard. También es una mujer trans. Y incluso Brujas del Mar salieron a dar un discurso de que cómo es posible que estén aceptando hombres con falda en la Facultad de Filosofía, que bla, 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 lo cual se me hizo sumamente violento, sumamente asqueroso. Se tuvo que reforzar mucho y la seguridad. Y es eso, ¿no? ¿De dónde estamos partiendo para dar ese tipo de acepciones? Creo que nadie es nadie para hablar de las identidades de las personas, ¿no? Venga de donde venga esa identidad. Micaela Dulard, incluso la pueden encontrar en TikTok, tiene muy buenos TikToks y es un lenguaje muy rebajado. Y hay una página que me gusta mucho que es Volcánicas, que nos habla, igual es un periodismo bastante light, que nos da muchas pistas para empezar críticamente a ver qué es lo que estamos consumiendo como feminismo, qué es lo que no estamos consumiendo como feminismo. Y pues yo por aquí lo dejaría. No sé si alguien tiene algún tipo de duda, algún comentario por ahí. En lo que alguien más se anima, yo quiero decir que me gustó muchísimo tu ponencia, Clara. Fue muy ligerito todo el lenguaje, los ejemplos, muy visual también, muy explicativo, porque justo, no sé si te ha pasado, pero al hablar de interseccionalidad, ahí como que empiezan ciertos debates y también ciertas problemáticas en intentar entender cómo se ven, pues justo como atravesadas o imbricadas estas categorías y a veces puede resultar hasta un poco confuso, pero me parece que fue como muy ligerito, te digo, muy ameno
Entonces, al menos de mi parte, me gustó muchísimo. Había más compañeros, compañeras conectadas, pero me parece que por cuestión de actividades tuvieron que salirse. Igual está la plática disponible en redes sociales, en el Facebook de la facultad, pero a mí me suena mucho, ¿no? Como toda esta cuestión, por ejemplo, que estamos viviendo hoy en día en Querétaro, que pareciera que se recrudeció la violencia, pero no es cierto, solamente la estamos viendo desde otro punto de vista o estamos parados en otra categoría y es que está sonando más, pero justo ver que está atravesada justamente la violencia por la clase, por el género y por la raza. Entonces hace sentido cuando volteamos a ver, por ejemplo, el conflicto que hubo con los comerciantes del centro histórico, totalmente. Uh-huh. Entonces creo que en medida en que podamos ir ya acá como comunidad desmenuzando estos conceptos, irlos viendo, identificando en no solamente noticias, sino también en el aula, en las conversaciones con amigos, con amigas, en general con familiares, es que vamos a poder ya ir como teniendo nuevas visiones, ¿no? De lo que está sucediendo. Sí, es poco a poquito, o sea, yo creo que también justo he visto muchos comentarios o muchas críticas como, ah, sí, pues maneja cierto tipo de discurso, ¿por qué no vas a marchar? Es como de, pues a lo mejor hay gente trabajando, o sea, no puedo ir a marchar porque tengo que trabajar y si no trabajo, ¿qué crees? No como. Son esas cosas, ¿no? También saber posicionarnos y no juzgarnos, ¿no? No meternos en este feministómetro de que, ay, he asistido consecutivamente a tantas marchas, esto me hace más feminista que tú. No creo que sea eso, es más bien como de, pues, yo ubicarme en mi contexto, saber en qué contexto estoy, si estoy en un contexto de privilegios, es decir, no es nuestra culpa nacer con tanto X cantidad de privilegios, pero si ya sabemos que esto es un privilegio, pues repensar nuestros discursos. En el aula me parece un espacio totalmente apropiado, qué mejor que en el aula que estar dando estas problemáticas, ¿no? Y en el contexto del día a día, por ejemplo, aquí en Querétaro es algo que nos atraviesa mucho. ¿Qué pasó igual el 10 de junio con lo del agua? Fue enfrente de la universidad, fue enfrente de la UAC. Obviamente nos atraviesa, bueno, ya soy egresada, ¿no? Pero como estudiantes sumamente nos está atravesando y como ciudadanos también nos atraviesa. ¿A dónde nos va a llevar estos ejercicios racistas de, incluso el logo o este eslogan que tuvo el presidente municipal de orden y control? Eso es sumamente fascista, prácticamente lo podríamos estar viendo en un logo en la Alemania nazi, es sumamente fascista, pero nos quedamos así, no nos parece, o sea, simplemente, obviamente no podemos hacer mucho tres personas, pero mínimo aunque sea ser más críticos, ¿no? De qué es lo que estamos consumiendo y qué se está dando voz o a quién se está dando voz, ¿no? Recalco mucho esta parte porque siempre es la crítica, ¿no? De, pues sí, pero ¿y tú qué vas a hacer? O ¿tú qué estás haciendo al respecto? Pues justo desde reposicionarme, replantear y criticar, creo que ya se está haciendo bastante. Evidentemente no podemos cambiar nosotras, nosotros, nosotres, el mundo, así, ¿no? Como nos gustaría, pero claramente haciendo estos ejercicios de pensamiento crítico, claro que sí se pueden lograr muchísimas cosas. Igual aprovecho para preguntar si alguien más quisiera dar algún comentario, aportación, pregunta. Yo, Jimé, Adelante, Doc. Clara, muchas gracias por la plática. Una preguntota, me quedé con la duda del nombre de la TikToker que mencionaste, Micaela, ¿qué? ¿No lo podrías poner en los comentarios para buscarla? Claro, Micaela Dular tiene un libro muy interesante que se llama El feminismo ya fue. Es un título bastante sugerente, pero ¿para quién le va a ser sugerente precisamente? Pues a quienes el feminismo blanco todavía parece muy cómodo. Es Micaela Dular. Es una figura bastante interesante. Nos habla, el lenguaje en su libro El feminismo ya fue, a veces sí está un poco no rebuscado, más bien sí necesita como todos unos antecedentes de estar leyendo otras cosas, pero me parece que a través de TikTok tiene un lenguaje muy sencillo, nos pone ejemplos muy fáciles de digerir, muy de la cultura pop. Yo no estoy nada peleada con que a través de la cultura pop, lo que vemos en, por ejemplo, La Casa de los Famosos, problematicemos y estructuralicemos eso, porque al final de cuentas es lo que se ve día a día, ¿no? No hay que ser tan acá. Micaela Dular es muy buena, la verdad, tiene unos contenidos bastante interesantes. Y la otra es Siobhan Guerrero. En YouTube la pueden encontrar también. La pongo aquí en el chat.
Gracias. Sí, de nada. Perfecto, pues si no hubiera más, no me queda clara más que agradecerte nuevamente por el espacio, por el tiempo también y nada más dejar dicho que te voy a hacer llegar tu constancia de participación por el espacio. Este, a nombre de la Coordinación de Género, Inclusión, Cultura de Paz de la Facultad de Ciencias Naturales, te doy las muchas gracias de haber participado con nosotros, nosotras nuevamente y esperamos que podamos seguir teniendo estas colaboraciones. Con todo gusto, igual, cuando quieran, ahí estamos para el espacio.